Hola Ali, ¿cómo andás? Martín, Ro, ¿qué haces? ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Hola Ro, buen día Ali. Vamos a esperar a que se conecte Gaby, Gabriela de Caro, que es con la persona que hoy vamos a tener la charla. Y, y vamos a ver un tema muy importante y presente en todos. Presente en todos. Betty, Terry. Hola Gaby, ¿cómo andás? Ya te, ya te di ahí para agregar. Así que en cualquier momento vas a aparecer. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Todo bien? Bien, todo lindo, por Se escucha suerte. bien? Sí, te escucho impecable. ¿Y tú a mí? Perfecto. Dale, buenas. Hola, Ana, ¿cómo andan? Bueno, Gaby, un poco de lo que estábamos coordinando. Primero muchas gracias. Un placer. Y la idea era un poco presentarte básicamente para aquella gente que se está uniendo que no te conoce. Una pequeña introducción, simplemente contando que sos psicóloga clínica, que sos facilitadora internacional en negociación y que sos una persona que estuvo dispuesta a hacer una charla con nosotros. Entonces, como habrán visto en el flyer, yo estaba mirando ahora, es increíble. En esto de que el tema planteado, cuando lo estuvimos coordinando, tú me dijiste, mirá, hay unos temas interesantes que pueden llegar, y el tema fue el que a mí me sedujo muchísimo y el que yo entiendo como que está presente, ¿no? Pues esto es real la realidad. Entonces, automáticamente en esto de pensar, claro, en cuántas oportunidades nosotros presumimos que lo que nosotros percibimos es lo que perciben todos. ¿No? Tal cual. ¿No? Entonces quería arrancar por ahí y ver a ver que nos cuentes un poco eso, porque me parece que eso es algo común que siempre, cuando paramos, decimos, pero esta persona estará viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Tal cual. Y a veces ni siquiera nos da para hacernos esa pregunta, porque hay veces que digamos que las visiones son tan distintas que a uno le podría dar como para sospechar, digamos. Claro. Pero hay veces que también uno está tan dormido, no porque esté dormido de dormido, sino porque no ve nada, o está uno tan cegado por su forma de ver, que ni siquiera le da para sospechar o para preguntarse esas cosas. Entonces, para mí en este punto, en esa pregunta, es como que está la base de los conflictos entre nosotros los humanos, ¿no? Ahí está como, no sé si todo lo que hay que saber, pero digamos, está como la base, la semilla, ¿viste? Germinal del conflicto. O sea, si uno entiende cómo funciona esto, cómo estoy segura que si hacemos cosas distintas, las discusiones que teníamos bajan notablemente. O por lo menos cambian de calidad, porque hay veces que no tiene que ver con evitar el conflicto, ¿no? Hay gente que busca Claro. eso, que busca evitar el conflicto. Y yo creo que el conflicto también puede ser muy productivo. Ahora, una cosa es si vos tenés una discusión de calidad, ¿no? Con alguien en la que los dos, no sé si terminan de acuerdo, pero por lo menos terminan con la mente un poquito más abierta. Este, es distinto eso que si terminás en una guerra, en un divorcio o no sé, ¿no? En una relación significativa perdida, digamos, por alguna razón, por esa razón. Exacto, es tal cual. Y la pregunta del millón sería, ¿cómo yo me doy cuenta si estoy o no dormido? ¿O qué tengo que hacer, por ejemplo, para que quizás, porque es verdad esto, ahora yo te lo planteo y vos me decís, claro, hay que arrancar a ver si a uno le da para hacerse la pregunta de, ¿esta persona estará sintiendo o percibiendo como yo? ¿No?
¿cómo saber, o en ese caso, o atender a qué señal quizás, Gaby? Es decir, porque yo cómo hago para decir, en este caso no tengo eso de decir, bueno, ni siquiera preguntarme que esta persona no está viendo, obviamente, lo que estoy viendo yo. Mm. ¿Cómo hago para tratar de identificar o por dónde le busco la vuelta para saber esto? Es decir, ¿cómo puedo llegar a comunicarme? Porque en esto está atrás es esto, es decir, ¿cómo puedo llegar a interactuar con esta persona sabiendo que yo inicialmente me veo que estoy en las antípodas? Bueno, yo primero me parece que siempre cuando se trata de una relación que a mí me importa, algo importante, valga la redundancia, es estar atento, ¿no? Claro, O sea, para no estar dormido tenés que estar despierto y estar despierto implica estar atento. La gente le preguntaba al Buda, bueno, ¿cuán atento? Y tan atento como si te encerraran en un cuarto oscuro con una serpiente venenosa, o sea, así de atento, ¿no? Muy atento. Tenés que estar atento, lo más atento que uno pueda en ese momento. claro, ¿Qué va a claro. hacer? Es, Mm, uno no siempre puede estar despierto, pero bueno, sí, hay que estar atento. Y yo daría por sentado que el que tengo enfrente, si me está hablando de una cosa totalmente distinta de la que yo veo, es que no está, o no está viendo lo mismo, o está viendo lo mismo e interpretándolo diferente, ¿no? Esas claro, son las cosas que pueden pasar. Porque, y es perfectamente posible, la gente se pregunta y dice, no, pero ¿cómo viviendo en el mismo mundo puede pasar que la gente tenga visiones o versiones distintas del mismo mundo? Y es lo que pasa todo el tiempo, es lo más cotidiano, si uno se pone a observar, es lo que pasa todo el tiempo entre nosotros los humanos. Tenemos versiones y visiones distintas del mismo mundo. ¿Por qué? Básicamente por cómo funciona nuestra mente, ¿no? claro. Vos ves cosas, pero primero, no ves todo lo que hay para ver. Entonces ahí ya para mí hay un punto de partida increíble, ¿no? Claro, fantástico, claro. Darte cuenta que los humanos no podemos ver la realidad tal cual es. Nos está absolutamente vedado y prohibido eso, Claro, claro. ¿no? O sea, no podemos captar todas las cosas. Y para muestra un botón, por si la gente que nos está viendo, ¿Eh? ¿no? Para hacer un ejercicio ahí que nos muestre esto. Buenísimo. Yo estoy segura que hasta que yo no les diga lo que les voy a decir, nadie de los que nos está viendo es consciente en este momento, por ejemplo, de la cantidad de saliva que tienen adentro de su boca. Ahora están todos, Sí, ¿no? sí. Chequeando la cantidad de baba que tienen adentro de la boca. Ahí va. Y viendo cómo llegar al indicador, porque digo, Claro, yo, tipo como uno cuando acciona con un caramelo, porque yo terminaste de decir y empecé a, pero claro, estás viste, loco. tipo, se te veía así la trompita ahí como chequeando la baba que había. Pero ¿eso es un dato de la realidad o no? Sí, es un dato de la realidad. Y no lo estamos teniendo conscientemente. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que se nos escapan para prestarle atención a las cosas que les tenemos que prestar atención en ese Claro, momento, ¿no? Entonces, ya ahí ya tenés un punto de partida increíble, ¿no? No, hay cosas que no vemos, claro, punto. es increíble ¿Entendés? eso y el tema como en esto que tú decías de la mente, Gaby, porque ya la mente condiciona la selección de cosas a ver, ¿no? Obvio, obvio, porque todos venimos con un montón de filtros, ¿no? Claro, Que tienen que ver ya desde cómo en nuestra familia, por ejemplo, nos enseñan a ver la realidad, claro, claro, claro. cómo nos condicionan para eso. El lugar en la familia que tenemos, porque no es lo mismo los que somos hermanos mayores que los que son hermanos menores. Yo hay veces, con mi hermano somos dos nada más. Entre los dos nos llevamos 11 meses de diferencia. Claro. Y uno podría decir, ah, bueno, deben ser parecidos. No, vemos las cosas totalmente Ah, distintas. Y es tal yo hay cual. veces que lo miro y pregunto, ¿y este en qué avatar vive? Y él debe pensar lo mismo de mí. Claro.
Claro, ¿entendés? claro. Y estamos hablando sobre la misma cosa. Es tal cual esto, ¿no? De entender lo fenomenológico que nosotros a veces inclusive lo integramos a la actividad, la diferencia entre que hay entre el hecho y la opinión que yo tengo sobre ese hecho y salir Claro, de lo fenomenológico, lo que es, y después identificar que todo el adjetivo se lo pone quizás mi carga emocional cuando lo vuelco en ese hecho, ¿no? exacto, exacto. Entonces, después el proceso en realidad se completa con los datos que yo puedo ver de la realidad, los interpreto de una determinada manera, de acuerdo a lo que yo tengo aprendido, y vos tenés aprendido cosas distintas, entonces es probable que interpretes distinto, eh, y en base a eso después saco determinadas conclusiones que si me las repito mucho se transforman en creencias, y los humanos vivimos en un mar de creencias, ¿no? No nos damos cuenta de eso es lo único, ¿no? Y cuanto más firmes sean esas creencias respecto a algo, más dura va a ser la discusión que voy a tener con la otra persona, porque en realidad lo que pasa es que todos hacemos este proceso, pero probablemente lo hagamos de manera distinta, probablemente no, lo hacemos de manera distinta, Claro, claro. ¿no? ¿Con quién nos llevamos mejor? Y con la gente que hace ese proceso de manera parecida a nosotros, ¿no? Y logra ver la misma realidad que nosotros vemos. Claro, claro, claro. Cuando tenemos un problema, ¿a qué amigo llamamos? Y al que piensa parecido a nosotros, al que nos dice, matalo, sí, matalo. Y yo ya tengo ganas de matarlo, ¿entendés? O sea, nadie llama a ese amigo que te va a dar un punto de vista distinto y que te puede rescatar. ¿Ves? Es increíble. Nosotros ayer justo teníamos uno de los talleres y, y una, y una de las participantes exactamente traía esto, es decir, que después a los 2 o 3 días, en esto de partir también hay tema grande de humildad, ¿no? Que juega acá. Che, Pero vos cuando estás tomando pasa, mate, yo estoy tomando café con leche, ¿está? está bien. Y ella decía precisamente esta, claro que a ella lo que le llamaba la atención, si después bien con el tiempo entendía que quizás le hacía mejor, era la conversación con aquella persona. Decía, no, no, a ver, les decía las cosas, pero claro, el desafío estaba en elegir esa persona que quizás vos Claro, sabés que te va a decir cosas que quizás no te gustan, pero que quizás, a ver, cuando haces como nosotros le llamamos la digestión, sentís que creciste o que aprendiste. Pero exacto. pero ella, claro, decía, ¿cómo identificar? Porque a mí se me plantea, dice, de primera, es mentira que yo quiero llamar a la que sé que quizás me va a decir, a enrostrar quizás toda mi sombra en la cara, ¿no? Entonces claro, tiendo a Eh, llamar, ¿no? Al que venga, llamo en mi caso que soy hincha de Danubio, o llamo al de Bohemio, soy hincha de Bohemio, ¿no? Me encantó eso, me encantó. Fue adrede, reconozco que fue adrede. No, claro, pero es es interesante. Y para mí, vos me preguntabas hace un rato, ¿dónde está la clave? Y la clave está en que cuando uno entiende este proceso, ¿no? Y en decir, pucha, sí, y lo empezás a ver funcionar cotidianamente en cualquier cosa, ¿no? En realidad, cuando uno lo entiende, no solo acá, porque acá es fácil, pero también acá, ¿no? Cuando lo haces carne, el secreto está en volverse más curiosos y menos furiosos. Porque Ah, la tendencia general es a cuando alguien me dice algo distinto de lo que yo estoy viendo, ¿no? Es a tratar de convencer o a defender mi punto de vista para ver quién tiene la razón. Ese es el juego, claro, ¿no? claro. Y cuanto más firme la creencia, más firmes mis argumentos, más pasión le meto, más dura la conversación, peor termina todo. Claro, Y claro, claro. eso yo creo que es algo familiar para todos nosotros. Todos Sí. tenemos ejemplos, miles de esto. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer algo 180 grados para el otro lado de lo que hacemos siempre? Que ya sabemos dónde termina, ¿no?
Y ese 180 grados para el otro lado, para mí es cambiarle esa letra, ¿no? Una F por una C, volvernos curiosos en vez de furiosos, entendiendo que cada uno ve las cosas como puede, ni siquiera como quiere, Eso tal cual, eso que trajiste, como es tan puede, diferente. Claro. ¿no? Y no es algo moderno esto, Marce, porque a veces también está bueno mirar para atrás y recoger sabiduría milenaria que nos vienen repitiendo sabios y filósofos de todos los tiempos, avatares de todos los tiempos. Fíjate que en el Talmud está escrito esto, cuando dicen, el hombre no ve las cosas como son, sino como es. Claro, claro. El Talmud. Sí, sí, sí. Es esto, es tal cual esto de lo que decías de estar atento, ¿no? Yo, es tan, porque a veces también cuando uno empezás en esta búsqueda frenética a buscar determinadas respuestas, identificás que a veces la solución es encontrar la pregunta correcta y no tanto la respuesta. Y en esto de que vos decís, no puede ser tan simple que me está diciendo, pero Gabriel, a ver, complicámela, no puede ser que yo tengo que estar más despierto, tengo que prestar atención a lo que digo. Entonces, en búsqueda de esa complejidad muchas veces vamos, claro, juntando más cosas que impiden precisamente Claro, la posible actitud a tener. y hay veces que las cosas de verdad que son simples y que nosotros los humanos las complicamos, ¿no? Para mí, este, en esto lo que me ha servido un montón, sobre todo para la gente que maneja muy bien el arte, es como de las preguntas, como son los coach, ¿no? Claro, Este, porque tiene que ver con eso, volverse curioso, este, es salirse de la certeza aguda y a veces crónica en la que vivimos y volverse más curioso desde el punto de vista del otro, ¿no? Y dejar a un lado a veces el miedo hasta de que nos convenzan, porque lo que puede pasar es que cuando claro, yo le empiezo a preguntar, claro, ¿no? Tenés que estar como abierto a la persuasión, porque hay veces que le empezás a preguntar al otro, te interesás por el punto de vista, y vos decís, pucha, pero esto es mucho más inteligente de lo que yo estaba pensando, ¿no? Es como una herida narcisista te horrible, iba a decir eso, es una herida narcisista. A veces te acuerdo horrible, de Gabriel Rolón que menciona ese tipo de cosas, claro, las heridas narcisistas de la humanidad es tal cual, una es esa. es un espanto, ¿entendés? Pero dejar de lado eso, vos fíjate que en realidad lo que estás haciendo es abriendo tu cabeza, porque vos pensás como pensás porque ves lo que ves. Claro, Si claro, vieras algo distinto, capaz que tu forma de pensar cambia. Y en realidad lo distinto te lo puede mostrar el otro que está viendo distinto. claro. Hay un ejercicio que está recontratrillado, ¿no? Que seguro todos los que nos están viendo lo vieron, el de la vieja y la joven, Sí. ¿no? Y vos decís, ¿está, está mal que la gente vea uno es una vieja y otro es una joven? No, no está mal, es así. Todo, en la cotidiana vemos viejas y jóvenes, ¿no? Es así. Claro, 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 No está mal eso. El gran problema ahí es creer que lo que vos ves es lo único que hay para ver. claro, Y que no hay más nada. Y que el otro, como ve algo distinto de lo que vos estás viendo, está loco o es un imbécil. claro, Y claro, entonces vos le tenés que enseñar las cosas como son. Y ahí te empezás a ir al pasto, ¿entendés? claro, Ahí empieza la discusión. Empezás a subir el volumen y yo digo, gente, no es un tema de sordera esto, en todo caso es un tema de ceguera, no está viendo lo que vos ves. claro, exacto, Si te está exacto. diciendo que ve una nariz enorme, una pera con prognatismo, y vos te estás viendo una nariz chiquitita, una quijada perfecta,
el otro ve arrugas y vos no ves arrugas, bueno, algo está mal. En esto tal cual que lo importante que decías de también del salir del está bien o está mal, o lo que yo veo está bien y por ende el otro está mal. Y en esto que vos decías, que muy claro, es decir, es lo que es yo ver la vieja y tú ver la joven, es así, es Es, decir, yo lo que me hizo figura primero fue la vieja y capaz después, si lo miro y vos me decís dónde están los detalles, yo la puedo entender, pero lo que me hizo figura enseguida fue esto y quitarle aquello de lo que ya la cosa, entre comillas, per se no es ni buena ni mala, es, es lo que está pasando. exactamente. Algo que yo creo que nos juega el partido en contra es que estamos todos súper, digamos, entrenados, nuestra mente está muy entrenada en, con pocos datos, saltar Claro. a conclusiones mega, ¿no? O sea, con pocos datos nos hacemos una película interesante, ¿no? Mis hijos que tienen 13 y 16 años te dicen, ¿no? Cuando yo empiezo con esas cosas así, porque no se crean que porque hablo de esto, ando despierta todo el día. No. No, hago películas también. Mis hijos me miran así y me dicen, mamá, qué peli, ¿no? Como diciendo, Es que me mira como diciendo, de dónde estás sacando todo esto? Si yo te dije tres cosas, vos te fuiste, ¿no? eso está muy bueno, porque por esto que decíamos, y que esto, que es diario, ¿entendés? La lucha entre Sí, comillas es diaria. Entonces, todos los días, y está bueno esto que traes, porque creo que, por ejemplo, tanto los adolescentes como los gurises, a veces cuando uno interacciona, son los que, ¡pum!, te agarran y te pones, pará, no, te dije que tal no, cual. porque no. Es decir, no porque me dijiste que no, ¿viste? Y muchas veces empezás a hacer esto, el macaquito acá arriba, como el cuento, ¿viste? El chiste del gato hidráulico, ¿no? Entonces, no, Sí, no, a tal ver, cual. no. No, 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 a ver, no. Dije que no quería, o por ejemplo, a mí me pasó, yo lo contaba ayer, con Lía, con la chica, que claro, yo la ayudaba en matemática. Y claro, ¿y cuántas veces a mí me pasó de llamarle y ella me dijo que tenía una prueba en ejercicio y yo la llamé. Claro, hasta que en un momento me dice, está Marce, pero pará porque si no parece que no confías en mí que yo lo pueda hacer solo. Claro. Entonces, digo, tenés razón. Entonces, ¿cuántas veces nos traen en esto? Y cuando yo, por ejemplo, con el tiempo trato de identificar, en apoyarme en esto, ¿no? En estar atento cuánto te ayudan ellos, ¿no? Porque es eso, es decir, yo empecé a armarme la historieta alrededor de la cosa esta, y el loco me bajó a tierra y dice, no, no, pará, si yo necesito te ayudo, te llamo, te pido, Tal ¿no? cual. Es todo un tema ese, ¿no? Porque en esto que vos No, tal decís, cual. cuando salimos esto no es un tema de tener razón, pero claro, No, no eh, es un tema. Y a veces incluso es hasta un tema de tener paz. De- es tal cual eso. eh, porque, no sé, porque a veces el tener razón, el querer tener razón todo el tiempo es cansador, ¿no? Es duro. Este, y hay veces que también nos estamos perdiendo de cosas interesantes que otros ven simplemente por no volvernos un poquito más curiosos. Me parece que eso está bueno, ¿no? Y entrenarse en eso del arte de preguntar es una buena herramienta a la hora de comunicarnos mejor y tener menos conflictos o tener conflictos de calidad, conflictos que sirvan para algo, ¿no? Conflictos que sean productivos, que al final no terminemos heridos, sino que terminemos no, no de acuerdo, no tiene, para mí el conflicto no, la solución del conflicto no tiene que ver con estar de acuerdo, ¿no? Cuando nosotros decimos eso en negociación, la gente queda así como, ¿no? Recalculando con el GPS loco, porque Mm. vos decís, no, pará, yo vine a un curso de negociación para llegar a acuerdos. No, no, no. Vos viniste a un curso de negociación para tomar mejores decisiones y a veces una buena decisión en una negociación es levantarte de la mesa e irte, no es Claro. llegar a una, ¿no? Entonces,
Acá es lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, a veces puede que este conflicto no termine con los dos estando de acuerdo sobre lo que estamos viendo, sobre lo que estamos pensando, o sobre lo que está pasando, pero entendí, Claro. Claro. ¿no? Entendí cómo piensa Marcelo, entendí lo que está viendo, entendí cómo lo interpreta y entendí cómo piensa. Solo que yo no estoy de acuerdo con eso. Y está bien. O sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Por eso a veces me parece como desmedir y los temas que generan más pasión, ¿no? O que despiertan más pasión, es simplemente porque tenemos creencias muy cerradas y más arraigadas que otras que las podemos cambiar con facilidad, ¿no? Si vos querés tener problema, y ponete a hablar de religión, de política, de raza, de género, de fútbol, Y ya está. y los tenés garantizados, o sea, te firmo cualquier cosa que vas a tener un problema. Y más si la persona que tenés enfrente no piensa como vos, ¿no? Claro. Ahora, el punto es, ¿no? Con eso que dicen de que hay que elegir las batallas en las que uno se mete. Si vos te metes en esa batalla, para mí, tiene que ser para que sea algo productivo, ¿no? Y para mí, productivo sería por lo menos lograr entender cómo vos pensás respecto a algo distinto de lo que yo pienso, Claro. más allá del resultado final, y poder seguir manteniendo nuestra relación intacta. Porque el Claro. tema es que cuando vos tenés conflictos y no son productivos, son estériles, ¿no? El tema de discutir por discutir, que es un deporte, pero está, y a veces despuntás el vicio, ¿no? Pero por lo menos hacelo consciente de que, bueno, que la discusión se puede ir un poquito al demonio y eso puede deteriorar la relación. Se han perdido relaciones Claro. importantes, ¿no? Todos debemos tener historias de pérdidas de relaciones importantes por por un conflicto estéril, ¿no? Hermanos que se pelean por que uno es, no sé, uno es blanco o colorado y el otro es del frente. Claro. Lo máximo que podés sacar de esa discusión, vos no vas a convencer a un colorado que sea del frente ni un frentista que sea de Claro. cabildo abierto. ¿Se entiende? Por traer un tema, digamos, de actualidad. Clarísimo. Está Lo que clarísimo. podés hacer es, lo máximo que podés hacer, ¿qué sería lo más productivo de esa conversación? Y entender cómo ve las cosas el otro y capaz que mostrarle mi punto de vista, pero nada más. Para mí es eso. Y a veces está bueno, por ejemplo, con ese tipo de temas, hacer un ejercicio consciente, ¿no? De decir, bueno, me voy a poner a charlar con alguien que piensa distinto de mí. Pero no desde la pasión, no desde la dormidera, sino desde la curiosidad, ¿no? Yo me acuerdo que eso lo hice cuando estaba arriba de la mesa el tema de la ley del aborto. Ah, mirá. Y me pasó algo bien curioso y es, si bien yo no cambié, digamos, mi forma básica de pensar, sí se me abrió la cabeza con cosas que mi amiga me decía, ¿no? Y yo Claro. decía, pero esto es importante, esto es interesante. Y quizás la única forma de conseguir esto sea la ley. Claro. Claro. Entonces ya era como, ¿no? Y a veces se corre ese riesgo de que tu punto de vista quede como, a ver, ¿será tan así? ¿No? O de que Claro. te convenzan y que digas, mirá, sí, la verdad que esto es bueno. Puede Eh, pasar. exacto. El tema es ese. ¿Y cuánto hay de esto de ego? El pretender que cuando yo voy, y en esto vos me puedes desasnar, en cuánto voy a una negociación y cuánto voy con una actitud, un espíritu negociador o un espíritu de tratar de que el otro se vaya con lo que yo quiero. Entonces, son como que conceptualmente estoy arrancando diferente, o entonces es difícil, si yo no voy a confiar de que la solución en equipo, en conjunto,
como sea, vaya a emerger, que puede ser cualquiera de estas, puede ser, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, cerramos, me paré y me voy, sea cual sea, pero no deja de ser el producto, el efecto de algo que emergió ahí, ¿no? Claro. Entonces, es todo un tema, a mí el tema este, claro, perdón que se me, del tema de ir, del concepto de, por ejemplo, ir a negociar, sea en una conversación en tu casa, con tu pareja, cuando vas a hablar con tu hijo, cómo dimensionar de que muchas veces este tipo de cosas está presente en más cosas de las que nosotros creemos, ¿no? No, Porque, a ver, es un tema también súper cotidiano, porque también depende de la definición que vos tengas de negociación, ¿no? claro, De qué es negociar. ¿Qué es negociar? ¿Es cuando tenés un contrato, plata, bienes y servicios en el medio? ¿O vos reconoces una negociación en, che, ¿qué hacemos hoy? claro, claro, ¿No? Y en realidad, si vos reconoces una negociación ahí distinta de la anterior, o sea, distinta de la del cheque, la firma del contrato, bienes y servicios, intercambio y demás, eh, es tan fácil como empezar a pensar que la vida es negociación. Entonces claro, vos podés ir a un curso de negociación para trabajar mejor, o vos podés ir a un curso de negociación para vivir mejor. exacto, claro. Claro. Y el tema cuando, y Gaby, por ejemplo, ahí está, en esto que traíamos de ir por ahí para cuando a mí se me plantea, por ejemplo, esto de la conversación complicada, la conversación difícil, en esto que tú traías también, que no necesariamente en esto de buscar la paz, el razonamiento lineal sea bueno, evito todos los conflictos. No, a ver, ese para mí definitivamente no es Claro, el camino, ¿no? O sea, hay, hay conversaciones o hay conflictos que yo creo que todo el mundo evita hay muchos que evitás a conciencia, ¿no? Y en parte yo creo que también eso es lo que nos permite vivir en sociedad, estar casados y demás, porque si no nos estaríamos matando ¿no? Imagínate la no sé, el primer conflicto en casa fue cómo ponemos el papel higiénico, o sea, así o así. No, lo cuento y es tremendo, pero bueno. bueno, no, pero Claro, bueno, pero perdona que te corte, pero yo tengo ejemplos familiares de que la disyuntiva estaba entre regar la planta de tomates de arriba o en la base. Entonces, claro, no está bueno, muy por eso, alejado el papel higiénico. está, viste, en todas las casas se cuecen habas, Marce Albanese. En todas las casas hay negociaciones por el estilo. Bueno, pero me fui, no sé qué estábamos hablando. Ah, no, sí, ya me acordé. Que, claro, hay conflictos que vos evitás, pero por un bien mayor, ¿entendés? Y yo creo que esos conflictos vos los evitás y a conciencia. Ahora, el tema es cuando es un hábito o una forma personal de resolver los conflictos evitándolos. Y eso tiene consecuencias tremendas en los vínculos familiares, en las empresas. Hay muchos estudios digamos, que vinculan la alta rotación de personal en empresas donde el estilo es evitar los conflictos, porque a la gente le viene miedo eso, le da miedo, Claro, le da inseguridad, ¿no? exacto, Este, claro. entonces, me parece que no siempre se puede evitar y no siempre tenés que encarar, ¿no? Depende de muchas cosas, depende del contexto, el contexto siempre es muy importante para una comunicación, para una conversación con alguien, ¿no? No es lo mismo si estamos teniendo, no sé, una conversación y te encontrás con alguien que tenés pendiente una conversación en un supermercado, que si estás en un bar charlando café de por medio o en el living de tu casa con la estufa de leña prendida, o sea, es distinto, ¿entendés? Claro, claro. Sí, sí, sí. El contexto, y depende de un montón de cosas, a veces no es el momento de hablar, pero no quiere decir que el tema no sea importante. Como el tema es muy importante,
ese no es el momento de hablar. No, Eh, eh, ¿no? es El fantástico. timing, el contexto, todas esas cosas son importantes en una comunicación, sobre todo si la relación es significativa, ¿no? Si yo le llamo relación significativa a las relaciones que a mí me importan y me ocupan y, y me interesa conservar, digamos. Son muchos. Eh, claro, es fantástico esto el tema del contexto identificar. También a nosotros lo vemos mucho, es decir, sí, el tema del arte de la pregunta, pero y del arte de la pregunta en cuanto a también en qué tempo, ¿no? En qué momento se plantea la pregunta, más allá de las características de acompañar a que sea la pregunta, es decir, quizás que individualmente la persona no se quiere hacer, o por esto decías, tú decías, porque cuando sacás, me parece, la historieta, siempre algo que cuando nos congela o no podemos movernos, hay un miedo atrás. A veces, y Sí, principalmente a veces en el hombre nos cuesta, ¿no? Decir, me da cosa, o no, ni siquiera decimos me da cosa, cuando empezás a sacar un poquito, viste, del coso, atrás hay un miedo que está materializando ahí y por eso no lo hago, no me muevo, ¿no? sí. Entonces lo importante del tiempo, de esto que decía, de que todo está jugando, por esto también de en resumen somos el sistema abierto que nos afecta el contexto, que nos afecta, que es diferente, que nos cambia, es decir, me parece que es fundamental tener presente que no siempre porque a veces yo en particular, esto cuando vengo, no, esto que decimos que por lo general se valora mucho, no, yo digo las cosas como son. Yo me lo he cuestionado si es completamente una virtud eso, cuando no tengo en cuenta el cómo, ¿no? Es decir, tengo que decirlo, pero esto que a veces vengo y lo vomito y te lo digo sin importar y quizás no tener en cuenta si es el contexto, si es el momento, yo me lo he cuestionado como que si es en su 100% una virtud, la persona que, no, yo soy Marcelo y te digo las cosas como son y no me importa si estás bien, si no estás. Entonces, Bueno, lo que pasa es que ahí también partimos de una premisa, ¿no? Un poco rara, porque que vos me digas las cosas como son, me estarás diciendo como son para vos, pero exacto, no como son, ¿no? O claro. sea que ya ahí arrancaríamos mal. Pero más allá de eso, sí, hay gente que tiene como ese mandato, ¿no? De encarar siempre Es tal cual. y yo digo es como un sincericidio a veces, ¿no? O sea, Es que, tal cual, tal cual, si, tal cual. si no tuviéramos, si todos funcionáramos sin filtro entre lo que pensamos y lo que decimos, ¿no? O si no pudiéramos meditar la forma en que decimos las cosas. Es tal cual, es tal cual. Y en eso entonces, Gaby, ahora yo justo estaba mirando, no sé, tenemos un rato todavía. En cuanto a esto de la conversación difícil, esta es la difícil. ¿La idea cuál es? Es partir de una base quizás con esto de este mismo criterio que tú me decías de, bueno, partir de la base que mi percepción no es la misma que la del otro, voy a ver qué genero, que quizás puede ser una opción totalmente válida pararme e irme, la tengo o no la tengo. Es decir, sé que hay un miedo atrás, Y qué me podía decir? lo que pasa que para mí las conversaciones a ver, hay distintos tipos de conversaciones difíciles, ¿no? Hay unas que vos las tenés agendadas y hay otras que ponele, si estamos en un contexto laboral, te agarran camino al baño Claro, y, y te sorprenden, ¿no? O en tu casa estás tranquilo, sentado y viene tu hijo y te larga conversación, digamos. Va, en esas no puedes hacer nada, solo puedes apelar a tu práctica anterior, digamos, a tu experiencia, preguntar, volverte curioso y tener una buena conversación. Pero las que tenés agendadas, yo soy de la idea que al igual que las negociaciones, digo, es bueno prepararse para eso, ¿no? Prepararse para una conversación difícil, teniendo en cuenta, y bueno, sí, todos los detalles que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cuál es el timing? Cómo voy a arrancar, cómo le voy a presentar al otro las dos visiones que hay en juego, porque si no hay dos visiones en juego o más de dos visiones en juego y que son diferentes, no habría conversación difícil. claro, claro.
¿no? Porque nosotros no tenemos ninguna conversación difícil con los claro, amigos con los que pensamos igual. claro. Si te sentás a matear entre todos amigos que votaron al gobierno, Claro, es tal cual, es tal cual. ¿entendés? No hay una diferencia ahí. Entonces, hay una conversación difícil cuando hay un conflicto, y hay un conflicto cuando estás viendo la misma cosa desde lados distintos. Es, Claro, es, claro. es como, ¿no? 2 más 2 es 4, siempre es así. Mm. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer distinto? Y bueno, calma, prepararte, saber que eso es así y volverte más curioso y menos furioso. Preparar buenas preguntas, ¿no? Para hacer, para ver si podés entender un poquito el razonamiento de la otra persona. Y para mí ahí también hay una clave que la gente que maneja el arte de la pregunta lo sabe muy bien, ¿no? Para empezar, la definición de qué es una pregunta o cuándo una pregunta es una pregunta. Porque la gente está convencida de que sabe preguntar. Y yo digo, no, a veces no sabemos preguntar, ¿no? Porque no, una pregunta Claro. es una pregunta, ni siquiera buena, ¿no? Una pregunta es una pregunta cuando yo no sé la respuesta. Entonces, cuando yo no sé la respuesta, ahí es donde emana de mí la curiosidad. Marce, a ver, contame, explícame un poquito esto que estás diciendo, porque yo lo veo totalmente distinto. A ver, ¿no? Ahí está la Claro. curiosidad. Pero no está la curiosidad en esas preguntas que empiezan, pero vos no pensás que, no piensa que, porque si pensara que, pensaríamos igual. Claro. ¿A vos A saber, a vos no te parece que? No, esas son preguntas que van a reforzar mi punto de vista, claro, claro. ¿no? Entonces no son preguntas, son afirmaciones con tonito de pregunta, Claro, claro. ¿no? Es tal cual. Y lo que provocan es que el otro se enoje, porque tienen un alto grado de ironía esas preguntas, y la gente reacciona a eso. Se defiende de eso, porque es como si la estuviera tratando de tarada, pero vos no pensás que, no Mm. pienso que, porque te estoy diciendo no sé qué, ¿se entiende? Y eso me da pie a mí a mirarte con cara de gato de Shrek, ¿no? Poner la manito acá, eso es fundamental, y decir, pero Marce, ¿por qué te pones así si yo solo te hice una pregunta? Claro. No le hiciste una pregunta, le estás diciendo algo con tono de pregunta. Es Lo fantástica la. estás tratando de convencer de lo que vos pensás, no estás siendo curioso. Porque cuando vos sos curioso, la actitud del otro, como esto es relacional, es Claro. transaccional, cuando vos estás siendo genuinamente curioso, el otro se abre como si fuera, viste, una flor para lucirse y mostrarte y contarte. ¿Pero por qué? Porque capta a nivel inconsciente tu interés verdadero de entender y de saber y de interesarte por lo que está pensando. Entonces ahí está el secreto de, más allá de si terminás de acuerdo o no, tener una buena conversación con alguien. A ver, contame, ¿cómo pensás vos esto de no sé, de lo que quieras, Sí. ¿no? Es fantástico porque yo identifiqué, a mí me pasó, el jueves pasado tenemos el Chile, lo comentaba en esto referente a la comunicación. Y la virtud que tiene, que yo lo reconocí en mi ex suegra, de que en esto del arte, la comunicación, una cosa que yo concluí es que ella tenía la capacidad para hacer sentir muy importante a la persona con la cual interactuaba. Y vos sabés que, y en esto después que uno va, en esto que vas caminando y vas identificando bien dos cosas, viste, con la perspectiva del haber pasado, ¿no? Porque, es Sí. decir, en mi caso particular yo tenía la experiencia de compartir muchas tardes antes que falleciera, Uh -huh. tertulias. Y después con el tiempo me di cuenta
de que tenía ese talento, de que yo lo llamé así, es decir, hacer, y me parece que pasaba por esto, ¿no? Por esta, estaba interesada realmente en escucharte, en tener en cuenta, a ver, saber cuál era tu opinión, más allá que ella, por ejemplo, en particular era una persona que no necesariamente estaba de acuerdo contigo, pero te hacía sentir importante, ¿viste? Yo una de las conclusiones que decía, digo, qué bueno, y era mediante capaz la escucha que quizás se sentaba así está y quedaba así, simplemente mirándote, como que sensorialmente ahí, ¿no? Sí. Sensorialmente ahí. Es que hay muchísimo poder yo creo que en esas dos cosas, primero en saber preguntar porque eso hace sentir importante al otro, ¿no? Genuinamente importante. Claro, exacto, genuinamente. Y es que para mí es muy importante el otro porque si yo entiendo su manera de pensar, voy a entender lo que me está diciendo mucho mejor y encima puedo enriquecer mi forma de pensar, ¿no? Porque capaz que me muestra un mundo que yo no puedo ver, ¿no? Imagínate ver una vieja y que de repente alguien te haga ver una joven, maravilloso, ¿no? Claro, Pero claro. imagínate que estés en un taller y alguien te levante la mano y te diga, Gaby, yo veo un águila. A la pipeta, esto estaba fuera del libreto, ¿me entendés? Pero, y yo miro la figura y digo, ¿qué carajo está el águila? ¿Entendés? ¿Qué está diciendo? Pero como estamos hablando de esto, no puedo decir. Entonces digo, pará, Exacto. ¿te animás a venir y mostrarme dónde ves el águila? Claro, claro. Y cuando te la muestra, te juro que la ves, ¿entendés? Es muy bueno, es tal cual, es tal Pero te, cual. pero te juro que la ves. Entonces imagínate, yo en ese taller, terminé el taller con el ejercicio de la vieja, la joven y el águila. Fue fabuloso. Fue fabuloso porque mi cabeza ahora ve más cosas de las que veía al principio, Es increíble, es ¿no? tal cual, es tal cual, es Y tal la cual. cosa, viste que hay una sutil diferencia entre decir yo no la veo a decir que no está, Exacto, exacto, exactamente, exactamente. ¿entendés? Entonces, es diferente. Yo la verdad que no la estaría viendo, ¿no? Entonces, pero si me la mostrás, eh, y la ves, Es increíble, es porque el increíble. tipo pasó adelante como súper orgulloso De su de su, águila. claro, y de su reacomodo de los datos que todo el mundo veía, la vieja o la joven, con las mismas piezas hizo como un caleidoscopio y armó otra figura. ¿Entendés? Que si te la muestra, la ves. O sea, está perfecta, se ve. ¿Entendés? Claro, claro. Un poco una cosa de, a ver, espera un poquito. No, está ahí, la ves. Es Entonces, tal cual eso, ¿no? esa es la maravilla de esto. Es decir, pa, mirá. Entonces, si volvemos a la pregunta del principio, ¿es real la realidad? Y hay una realidad que es real, pero no la podemos ver nosotros. Pero vamos a estar mucho más cerca de esa realidad real si juntamos las piezas del puzzle que vemos cada uno. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, sin duda. De todas las formas de ver las cosas que hay. Entonces, la realidad, para mí, si tuviera que contestar esa pregunta, diría, no, la realidad no es real, la realidad es una ilusión. Pero ojo, porque una ilusión no es que no sea real. Si vos vas al diccionario, cosa que yo hice hace mucho tiempo, ilusión dice concepto, idea o representación sin verdadera realidad, sugerido por la imaginación o causado por el engaño de los sentidos. O sea, no es que no es real, una ilusión es real. Un espejismo es real, vos lo estás viendo. Es fantástico, vos sabés que Lo la único semana que no pasada, está bien lo que estás viendo, pero
es real, ¿no? Es tal cual eso. Sí, sí, Y lo sí, sí, sí. maravilloso para mí es que tenemos muchas ilusiones, pero una característica que yo me anoté acá de una buena ilusión es su persistencia a pesar de que sepamos que está mal. Por ejemplo, todo el mundo sabe cómo funciona el sistema solar, ¿o no? Claro, Sin embargo, seguimos diciendo que el sol salió claro. y vos sabés Y, que no es así, ¿no? claro. Eh, Entonces, eh, el universo, Dios o llamale como quieras, en realidad es un gran ilusionista. claro. Y, no, y ninguno de nosotros ve toda la historia. Tenemos que ser conscientes de eso, que no vemos toda la historia. Pero en base a percepciones fragmentadas generamos opiniones, hacemos juicios, condenamos a otros, nos condenamos a nosotros A mismos, nosotros mismos. ¿no? Opa. Pero no vemos toda la historia, no vemos toda la historia. ¿Cuántas veces, acordate que cuando empezó todo esto, cuando la gente posteaba de la gente caminando por la Rambla y los comentarios en las redes, poco más que crucificando a esas personas, ¿entendés? Sí, Y después salieron algunos a decir, ojo, porque si ves a alguien con una remera azul, es una persona que tiene dificultad, que puede ser una persona autista y necesita eso, necesita moverse, no quedar encerrado, ¿no? Entonces, eh, eh, ojo, ojo con saltar de lo que veo a hacerme películas que capaz que le estoy errando, ¿no? Y de tratar a otra persona, y lo hacemos todo el tiempo y yo también lo hago, ¿no? Yo, digamos, tengo una tendencia que yo soy consciente que la tengo que trabajar y pongo mi mayor esfuerzo en trabajarla, en ser muy crítica, ¿no? Pero soy muy crítica conmigo, no es que solo con los demás, soy muy crítica conmigo mismo, o sea, es una fuente de sufrimiento eso para mí. claro. Pero, pero, pero el punto es ese, ¿no? Tener cuidado, porque a veces las cosas que nosotros vemos e interpretamos de alguna manera, que tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el otro, por eso cuando yo hablo del otro, hablo más de mí que del otro, ¿no? Eh, capaz que le estamos errando, Es tal cual. capaz que no, capaz que no, pero capaz que le estamos errando. Claro, a mí me parece que es fundamental el planteo de esa duda, ¿no? Porque capaz Eso. confirmás o no, pero el planteo de la duda es lo que me Y parece que está es que elegir, ¿no? Pero es que la duda en esto es clave, Marce, porque si vos no dudás, no te podés preguntar nada. Y si no te preguntas nada, no te estás volviendo curioso. Te plantan un punto de vista distinto adelante y vos te vas a enfurecer. Claro, claro. Entonces, Eh, la duda es clave en esto. Y eh, eh, no tiene buena prensa, exacto, pues te iba a decir eso, que más allá de la ¿no? mala que tiene, yo me acordaba, no No sé si tiene fue buena Borges, prensa, pero creo que Borges decía que la duda es la forma más básica de la inteligencia, ¿no? Entonces, totalmente. y esto que yo te iba a decir tal cual, de que la mala prensa que le ha generado porque nos buscan que siempre tener la respuesta, es decir, Que tengamos siempre certeza. Por, certeza, e- esa es la palabra. por eso nos volvimos tan locos y nos volvemos tan locos frente a este mar de incertidumbre que tenemos, porque estamos entrenados para la certeza. Es tal cual, es tal cual. Entonces nos cuesta navegar la incertidumbre, nos cuesta tremendamente porque nuestra cabeza está entrenada para la certeza, para el 2 más 2 es 4. Es así, es tal cual. Vos, Entonces, Gaby, ese es el punto. el punto me parece tal cual y en esto de andar más amigado con la duda. Indefectiblemente podría quedar 3 horas más, pero viste que la plataforma me está marcando que quiero terminar y simplemente ir cerrando.
Y primero que nada, lo mismo, Gaby, decir muchísimas gracias por Un- tu tiempo, por todo este aprendizaje que es para nosotros y espero que le haya servido a mucha gente que nos escuchó y nos miró. Ojalá que Y sí. no hay mucho más, creo, ¿no? No es mucho más de esto que decía de Les. Sí, yo, nada, agradecerles un montón porque bueno, es toda una experiencia esto de comunicarnos a través de pantallas, pero bueno, hay que aprovechar lo que tenemos. Y un millón de gracias por haber pensado en mí para estos vivos de los domingos, que no me pierdo ninguno. Oh, muchísimas gracias, Gaby. Un beso Un grande. placer, un beso para Serrana también. ¿Cómo no será? Anda, chao, chao, cuídate Chau, mucho. chau. Gracias.